Hola amigos de Tu Salud Guía. En este video hablaremos sobre la relación entre emociones y enfermedad en los niños. En las enfermedades de los niños siempre hay una emoción oculta, como lo hay también en la de los adultos, solo que en el niño es mucho más evidente la relación que existe entre ellas dos. Les pongo un ejemplo. En este tiempo de cuarentena donde nos hemos tenido que ver metidos entre las cuatro paredes de la casa, con el trabajo dentro de la casa, más el trabajo de criar y hacer todo lo que implica llevar el hogar, es muchísimo más fácil ver cómo las dermatitis, estas irritaciones de la piel, están más presentes en los niños. ¿Por qué? Porque el ambiente llega a un momento donde está tenso, donde uno se pregunta cuándo será que esta situación cambia, cuándo tendré respiro, cuándo el niño podrá irse de nuevo al jardín y yo de nuevo a mi trabajo, y así cada quien tendrá como su espacio. Yo podré como hacer mi vida como adulto como me iba acostumbrando y el niño podrá llevar la suya. Otra de las cosas que sucede con facilidad en estos tiempos de incertidumbre, de intranquilidad, es que se incrementan un poco las crisis de asma, por ejemplo. Cuando tenemos miedo en la medida en que tenemos que salir de la casa, cuando el niño tiene que ir a un servicio diferente de atención, tienen que llevarlo a algún lugar, los papás se asustan y viene la crisis de asma, por ejemplo. El aire no nos entra. Esa posibilidad de encontrarnos con algo que nos asusta afuera no nos entra. Pero también podemos ver el lado contrario, y es que cuando había cierta tensión por llevar, por ejemplo, los niños a una guardería, cierta sensación incómoda para los papás porque creían que de pronto lo estaban haciendo más por la presión del trabajo y cosas por el estilo, en este tiempo que muchos se tuvieron que quedar con sus hijos por meses completos con ellos, esos síntomas cambiaron también, porque había una sensación de alegría, de plenitud, de tranquilidad de estar con ellos, de verlos crecer, de no tener que irse de su lado porque el trabajo un poco lo presionó de esa forma. Entonces las emociones funcionan de los dos lados, para sostener nuestro estado de bienestar como también para ayudarnos a enfermar. Otros ejemplos de esta relación entre las emociones y la enfermedad los podemos tener, por ejemplo, en las artritis, en los dolores articulares, cuando hay demasiada rigidez en los patrones de educación, cuando hay demasiado control, cuando se tiene que ser perfecto como en lo que se hace, empiezan a doler las articulaciones, que son los puntos donde tenemos movilidad, por ejemplo, o nos duele la cabeza mucho porque no logramos encontrar el punto preciso y nos estamos devanando los sesos, por decirlo así. El niño intenta con toda la fuerza que puede lograr ser el niño perfecto que le piden, o el niño que cumple los deseos de sus papás y se frustra y se castiga un poco a sí mismo, por ejemplo. O le duele la barriga porque ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que no lo voy a hacer bien? Esta vez sí les gustará lo que voy a hacer, no les gustará lo que voy a hacer, y viene el apretón allá en la barriga de la preocupación. Esos son otros ejemplos de enfermedades frecuentes o de manifestaciones frecuentes de emociones bloqueadas y enfermedad física en los niños. El niño constantemente expresa sus emociones en el movimiento. Emoción y movimiento siempre están relacionados. Cuando el niño se mueve, se emociona, y al emocionarse vuelve a moverse o vuelve a sentir que su cuerpo necesita expresar algo. Entonces, ayudarlos a poder ponerle lenguaje a esas emociones es muy importante. Decirles: eso que tienes se llama enojo, eso que tienes se llama tristeza, así estamos alegres. Eso les va a facilitar salir como un poco de la cárcel que tienen por no tener lenguaje para poder hablar de sus emociones. También se utiliza muchísimo el dibujo, mucho, porque es más fácil para el niño relacionar cómo se siente con una carita, con un animal, con un monstruo, con cosas por el estilo. Entonces de esa manera se ayuda a modular la expresión de las emociones y a fluir en ellas, no a bloquearlas, que es lo que genera la enfermedad. Les voy a dar otro ejemplo para entender cómo la relación entre las emociones y la enfermedad se da. Por ejemplo, el niño siempre está explorando, él siempre está curioseando, va de aquí para allá, y aunque a uno no le parezca, cada movimiento que hace, cada cosa que observa, cada textura que siente es aprendizaje.
Y cuando lo puede hacer en un entorno seguro, confiado, acompañado, ese aprendizaje se está dando con emociones agradables porque el niño siente placer en descubrir. Hay una sensación cómoda, confortable. Pero si ese ambiente, por ejemplo, se cruza de forma constante e intensa con cosas que son dolorosas, con sensación de abandono, con castigo por haber hecho algo que al adulto no le pareció, el niño lo que genera es un patrón de respuesta de rechazo de eso que ha hecho. Y cuando luego se encuentra con una situación similar, de nuevo aparece un no, un cuidado, un eso no se hace, le puede empezar a aparecer lo que le ocurrió anteriormente, que es un rechazo a ese entorno. Entonces ese rechazo se puede manifestar con una crisis de rinitis alérgica o una infección sobre eso que es una sinusitis, por ejemplo, o una crisis de asma. O si lo que está haciendo es con sus manos, y eso es lo que está mal visto, empieza a generar una dermatitis en sus manos porque fue castigado, porque lo lavaron a la fuerza, por muchas cosas. Esas son maneras de entender cómo la enfermedad vuelve y aparece cuando a mí me protege de ser dañado o cuando a mí me reproducen todas las condiciones de ese ambiente donde se presentó el primer problema. Por eso, para ayudar a los niños en su salud emocional, lo que hay que hacer es entender que son exploradores por naturaleza, cuidar su ambiente y, como dije en otro momento, el tema de irles enseñando el lenguaje para señalar qué emociones están teniendo. Tengo alegría, tengo miedo, tengo tristeza, tengo enojo, que son las emociones principales. Y es muy importante que el adulto se fije cómo las vive él mismo, porque a veces le dice al niño que se calme, que no le pasa nada, cuando ni siquiera él puede estar calmado y no ha reconocido que está enojado, ansioso o furioso o cosas por el estilo. O le dice que está normal tener algo y está muerto del susto. Entonces no se trata de parecer de piedra, todo lo contrario, hay que poder sentir la emoción para enseñarle al niño a vivir la emoción, sino que debemos es aprender a modularnos y a observarnos en ella para aprender. Para profundizar y hablar con ejemplos claros de estos temas de la emoción y cómo reaccionamos, cómo cuidamos la salud emocional de los niños, vamos a tratar un próximo video sobre rabietas y límites. Los invito además a que continúen con esta secuencia de videos donde vamos a mencionar dificultades en el sueño y en la alimentación de los niños y los desafíos con los adolescentes. Si hay comentarios, si tienes preguntas, déjalas aquí abajo. Serán muy útiles, muy importantes para continuar ampliando estos temas. Y te invito a que continúes viendo toda la oferta en Tu Salud Guía para el bienestar y para la salud. Nos vemos en un próximo video. Tenemos más información sobre este y otros temas en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram para no perderte nada de nuestros contenidos. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.